Bom dia, bem-vindo à aula do Língua Portuguesa. Bienvenidos, bienvenido todo el mundo, bienvenidos a todos, ¿verdad? Gracias por conectarse a su clase de idioma portugués. Bueno, vamos a iniciar esta semana y tenemos una frase, ¿verdad? Que estamos compartiendo en la reflexión inicial con todos ustedes. Vamos a darle una revisadita a la frase en español primero, ¿verdad? Y luego la vamos a ver en lengua portuguesa. Bueno, la serie de los desvaríos de Kohelet está inspirada, ¿verdad? En lo que vendría siendo el predicador, ¿verdad? Que fue un nombre, un seudónimo que tomó el rey Salomón. Y la frase es de un autor, ¿verdad? Cristiano, que tiene un libro que se llama La Oración. Es uno de esos bestsellers, ¿verdad? A nivel de ventas de libros, que habla de la oración. Entonces, en una de sus frases dice, no hay nada más importante, ni más difícil, ni más enriquecedor, ni más transformador. Pueden ver el patrón de repetir lo del más y más, ¿verdad? Para hacer como comparativas en este caso. Luego nos dice, no hay nada, absolutamente nada tan grande como la oración. Entonces vamos a ver eso ahora en lengua portuguesa. Como es una frase, es un poquito larga. Y como estamos iniciando, ¿verdad? Apenas serían las primeras clases que estamos recibiendo, ¿verdad? Es comprensible que se nos haga un poquito difícil, digamos, leerla toda de un solo o intentar yo no estoy ahorita en condiciones de decirles, mire, digámosla toda porque apenas vamos iniciando. ¿Vea? Pero sí destacar quizás algunas palabras o algunos patrones de sonido que tiene esta frase, que podrían sernos de utilidad para entender mejor cómo funciona la lengua portuguesa. En primer lugar, vea, tenemos allí esta N. Pueden ver que es una N a con virgulilla y O, que es, la vamos a pronunciar como now, con todo lo que lleve la virgulilla en portugués, significa que hay un sonido nasal, ¿ve? Un sonido nasal. Entonces hay que hacer una nasalización importante en esa parte, now. Luego tiene algo que es la palabra nada, que se escribe como en español, pero ahí es donde viene la diferencia, porque hay muchas palabras que son igual en español, igual en portugués en cuanto a escritura, pero la pronunciación varía. Las palabras que terminan con vocal A, esta A que está aquí en el portugués, se usa una A media centralizada. Significa que si yo los llevo a la tabla, es este símbolo el que se utilizaría al final de esa A. En la otra, en la primera parte, la NA, se usa esta, Ah, pero en la DA se usa esta. ah, Son As, pero son As diferentes porque están en una posición para articularla diferente en nuestra boca. Entonces, esto nosotros decimos nada con AA hacia el frente, pero en portugués diríamos nada, nada, y no ten que vamos hacia atrás. No no, hacia la parte central de la boca. Nada. Luego tenemos ahí algo que lo vamos a ver frecuentemente y es el mais, vea que es el más en portugués y se lee casi como se escribe. Digo casi como se escribe porque en esa palabra aquí debemos hacer una z, como la S vibrante, como la Z del inglés para que tengamos una idea. Mais, mais. Luego, cualquiera diría, mire, importante es igual. Sí, en cuanto a ortografía, en cuanto a escritura es igual, pero la pronunciación es muy diferente, porque para comenzar, esto es una I nasalizada, la IM, 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 luego tendríamos pog, impog, porque esta es R francesa o regular, impog, y luego tendríamos otra nasalización en la AN, tan, important, y luego la TE es la última, pero esta T
suena como CH, perdón, como SH. Importante, importante, chi. Entonces, es un sonido diferente. Importante, importante. Se escribe igual, pero va diferente. Igual, miren, la palabra difícil, misma escritura entre portugués y entre español. Pero cuando vamos a sonar esta D suena como G, G, es como vibrada, es difícil, 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 difícil. ¿Y por qué suena como U al final? Porque vamos a estudiar que las Ls suenan como U en el portugués. Cuando usamos la variante de Brasil. La variante de Brasil nos enseña que esto suena como una U y no como una L. Si nos vamos al lado europeo, allí sí se suena como L la terminación, pero en portugués de Brasil suena como U. This video. Y se ve igual, escritura, pero la pronunciación es muy diferente. Y así podríamos ir con otras palabras que las voy a tocar el resto de la semana, donde van a ver que se ven igual en español, escritas, pero el sonido en portugués es muy diferente. Entonces, aprender los patrones del sonido en mi idioma portugués va a ser como el reto que debemos superar, porque hay palabras que son parecidas entre portugués y español, pero su pronunciación es diferente. Ahora, la frase de esta semana vamos a leerla como A, esta se lee como una A, y vamos a decir orazao, orazao. En la palabra hay dos cosas interesantes. Primero, hemos dicho, mire, el portugués usa la R uvular, pero la R uvular no es todo el tiempo. De hecho, en la lengua portuguesa vamos a encontrar cuatro Rs diferentes. Hay cuatro sonidos que la R puede tomar en el portugués. Claro, uno de los más frecuentes es el uvular, pero aquí, en esta palabra, suena como una R suave del español. Entonces decimos hora, hora, a, hora. Y esta A significa la. Es cuando nosotros utilizamos la como un artículo. Entonces, la, hora, y aquí, ojito con esto, esta es la cedila. La cedila en el portugués suena como S. Se escribe así, pero el sonido es como una S. ¿Ve? Como una S del español, una S silbante. Y luego estas, pues va a ser nasalización. Y vamos a ver algo. Lo que termina en O se pronuncia como una U larga, como una especie de W. Vea, entonces aquí decimos a orezao, a orezao. Entonces estamos diciendo la oración, a orezao, a orezao. Bueno, vamos a ver el fonema de este en la siguiente clase y vamos a irlo practicando el resto de la semana. Por hoy, dejo esta parte hasta aquí para que avancemos un poquito con el material. Bien, habíamos dicho que teníamos preguntas, ¿verdad? Preguntas y respuestas. Teníamos aquí las preguntas que era, recordemos el como vai, tudo bem, tudo legal, tudo ótimo. Habíamos visto que son preguntas para cuando queremos conversar con alguien. ¿Veis? Después de haberle dado un saludo, es usual que preguntemos cómo alguien se encuentra, cómo alguien está. Ahí van todas estas. Y tenemos entonces las respuestas. Entonces podemos irlas asociando. Déjenme poner nada más esto para que se vea en dos páginas. Vale, para que podamos hacer como el ejercicio de ir viendo las preguntas y las respuestas y que ustedes puedan seleccionarlas. Vale. Estas respuestas y preguntas deben de tener como relación de acuerdo a lo que me preguntaron. Vaya, por ejemplo, si me dicen cómo va y cómo estás, pues yo puedo responder vou bem, que sería como estoy bien.
bow. Bow es el estoy, vea, el estoy, vea, yo estoy, vea, bow Bane. Y nótese que esta, mire, EM. Repito, el patrón de sonido en el portugués nos dice que lo que termina con M, vocal N, siempre se hace nasal. Y aquí ustedes ven en el fonema esto. Una forma de ver esto es decirlo así, miren, como que fuera una IEM, Bane. Más o menos es el sonido a pegarle. Muy diferente a decir BEM, ¿vea? Porque si nosotros decimos BEM así nada más, no estamos nasalizando. ¿Vea? Aunque la M es nasal, pero no se le transmite a la vocal. Entonces, por eso debemos hacer énfasis en las nasalizaciones dentro del portugués. Mm, mm, voy bien. En ese caso, pues es, estoy bien. Em, si me preguntan, tudo bem, tudo bem, puedo responder, tudo bom, tudo bom. Aquí tenemos una idea de cómo sacar el sonido con la OM. Nos dicen, mire, haga como, como dos letras M, boom, para que suene la nasalización. O tenemos aquí la alternativa que es, si nos cuesta ver la O con la virgulilla como boom, podemos pensar en una ñ, como decir la vocal con la ñ en español. Boom. Bien. Tudo bom. Ahora, en estas del tudo, quiero que tengan en cuenta lo que les decía, que la U al final suena como, que la O al final suena como U. Ya, tudo, tudo. Entonces, aquí tenemos estas frases que vamos a irlas practicando. Tenemos aquí tudo bem, entonces vamos a decir tudo bom. Lo que quiero, quizás voy a trazarles unas líneas para que quede más clara como la relación, ¿ve? Entonces, ¿cómo va? Si yo les pregunto cómo va, usted puede decir vou bem. Si yo les pregunto tudo bem, entonces tudo bem va a decir usted en ese caso tudo bom. Ahora, si la pregunta es tudo legal, entonces usted va a decir todo legal. Se contesta igual, vea, como es la pregunta. Miren, esa es curiosa, porque así como se hace la pregunta, así es la respuesta. Ve, entonces aquí, la entonación que le demos es la que nos va a dar el sonido propio. Si decimos todo legal, estoy preguntando, pero si digo todo legal, cambio la entonación y estoy afirmando. ¿Ve? Note que la traducción era que si estás genial, pero la traducción aquí dice estoy muy bien. Sería también como decir estoy genial. Y luego tendríamos acá estas expresiones son un poco más informales. Vea, tenemos por ejemplo, tudo ótimo, puedo decir estou ótimo, estou ótimo. En esa quiero que noten otro patrón que vamos a ir descubriendo. La E al principio en una palabra se hace como I en portugués. Entonces, ahorita estamos viendo los patrones de sonido con frases, pero va a llegar un momento en el cual vamos a estudiar las reglas y nos vamos a detener a meditar, a escribirlas, a practicarlas, cada una de las reglas, en donde yo les voy mencionando, mire, al final de las palabras la L suena como U, al final de las palabras la O suena como U también. Al principio de las palabras la E suena como I. Al final de las palabras la E también suena como I. En realidad todos esos son patrones de sonido que debemos de ir adquiriendo. Y los fonemas nos ayudan a reconocer en dónde está el patrón de sonido. Entonces, tudo ótimo puedo decir es estoy ótimo, pero también con estas se puede asociar. La última es la más informal, por así decirlo. Entonces, si no respondo con estoy último, puedo responder con tudo joya. O puedo responder, vea, con lo que es show de bola. Show de bola. Este show de bola es, aquí lo han adaptado, ¿verdad? Y es como en español cuando decimos
al suave. Es como cuando en inglés decimos cool o decimos relax, ¿verdad? Que estamos easy going es el término en inglés, ¿verdad? Tranquilones. Bien, ven, ven, vamos a practicar. Voy a ir haciendo a cada uno una pregunta y me va a dar una respuesta. Vea, una pregunta y me va a dar una respuesta. Pero fíjese la pregunta que le voy a hacer y trate de responder de acuerdo a la pregunta que escuchó. Eso significa que si yo le digo, ¿cómo va? No me va a responder Shoji Bola, porque ¿cómo va? Es una pregunta un poco más formal. ¿Ve? Entonces, es como que yo le diga, ¿y usted cómo está? Y usted me conteste, al suave, tranquilo, aquí pasando. No suena acorde a lo que le pregunté, porque yo lo estoy tratando de usted y usted como que me trata de vos, vea, con mucha confianza. Entonces, ojito con lo que se les pregunte, porque así van a contestar de acuerdo a cada una de las preguntas, así va la respuesta. De ahí, bueno, vamos a comenzar entonces. Buen día, Ariana. Bom dia, Edwin. ¿Cómo va? Obrigado. Muy bien, muy bien. Vamos a practicar ahora con Ariel. Bom dia, Ariel. Bom dia, Edwin. ¿Tudo legal? Tudo legal? Bien, bien, bien. Muy bien. Vamos captando ahí cómo va el asunto. Vamos ahora entonces con Carolina. Bom dia, Carolina. Bom dia, Edwin. Tudo bem? Vou bem. Tudo Obrigado. bom? Ok. Fíjese que la que me contestó, vale. O sea, en esas primeras dos podemos contestar cualquiera de esas y no hay problema. ¿Ven? Yo la puse así como para que casara cada una, pero en realidad, si yo pregunto, ¿cómo va? O tudo bem, son preguntas que puedo decir vou bem o puedo decir tudo bom. Cualquiera de las dos encajaría perfecto. Vea, ya las últimas dos, ya les decía, esa que dice legal y la de último, sí ya son más en confianza. Vean, recuerden que yo tengo una frase que sé utilizar casi siempre en esa parte y es que les digo, lo informal es lo más normal. Vean, se lo repito otra vez, lo informal es lo más normal. ¿Qué significa? Que a veces cuando decimos en las clases lo formal, lo informal, vea, hacemos como, o se siente como que lo informal es malo, vea, como que lo informal no debemos de usarlo. Al contrario, es lo que más se usa. Vea, las frases formales dependen del contexto en el que estemos. Si yo estoy, digamos, en un contexto académico, un contexto laboral, entonces se hace necesario utilizar algo acorde a ello, ¿verdad? Para mantener como esa muestra de respeto, de formalidad. Por el contrario, si estoy entre amigos, conocidos, pues entonces ya hablamos normal. Ustedes verán eso, ¿verdad? Que ocurre muchas veces. Em, vaya, yo estoy aquí hablándoles a ustedes en un contexto académico, por lo cual mi vocabulario permanece muy formal. Pero cuando es momento de hablar con mis amigos, mis conocidos, pues voy a comenzar a utilizar frases muy nuestras, vea, o voy a comenzar a tratarlos de vos. Y eso no significa que uno tenga como doble moral, vea, de que en un lado habla así y en otro lado habla así. No, tiene que ver con el contexto en el que estamos. El contexto nos dicta las normas, nos dicta el patrón de palabras que podemos usar o no. Vea, si yo en una clase comienzo a usar un vocabulario, digamos, muy de la calle, pues va a sonar extraño, ¿verdad? Porque estamos en una clase. Aunque sí, fíjense que hay una unidad donde estudiamos expresiones callejeras de Brasil, sobre todo. En Brasil hay un montón de frases y de palabras que son callejeras, que son del argot. O sea, cuando decimos callejero, podríamos pensar,
parece algo malo, vea, o lo más informal de lo informal, pero es que todo depende del contexto. Si yo me pienso ir a vivir a Brasil y me voy a meter a la zona de las favelas, que ahorita dicen que está bien difícil ahí la situación por una cuestión que salió en las noticias, ¿verdad? De que la policía de Brasil capturó ahí a una red, digamos, de criminales. Pero si yo me voy a meter a lugares como esos, lo que yo les quiero decir es que si me hablan, me van a usar ese argot popular. Y es igual que aquí en El Salvador. Viene un extranjero que maneja un español que aprendió afuera y viene aquí a El Salvador y comienza a tratar con personas de acá y va aprendiendo que hay palabras que pues no se las enseñaron en las clases de español. O frases que ni por cerca significan lo que significan normalmente. Bien, bueno, sigamos con el ejercicio. Dayanara, le hago la pregunta. ¿Tudo ótimo? Show de bola. Bien, muy bien, ahí estamos. Vea. Entonces, eso repito, ahí está la traducción como al suave. Vea. Más o menos eso vendría siendo la expresión. Y ese es el punto. Vea, por ejemplo, vean el to-do Joya. El to-do Joya lo vemos ahí como todo excelente. Pero tiene un poquito más allá de simplemente excelente. Vean, así que son connotaciones de frases que vamos a ir viendo poco a poco. Que repito, lo informal es lo más normal realmente al hablar. Vean, si ustedes, bueno, en Netflix he visto unas cuantas, pero si no, hay otras plataformas, ¿verdad? Pero hay muchas películas que son producidas en Brasil y que si usted escucha el audio original en lengua portuguesa, ahí va a comenzar a ver expresiones del día a día, que claro, en un contexto académico dirían, no, eso no se debe de decir, eso no se debe de usar, diga mejor esto, diga lo otro, pero es por el contexto. Bem, Darling, bom dia, Darling. Me indica, Darling, si puede participar con nosotros. Bueno, va conduciendo. Ok, no se preocupe, ya vi su mensaje. Dejémoslo pendiente. Bom dia, Heini. Bom dia, Edwin. Como vai? Tudo bem? Tudo bem, bem, bem. Muito bem. Obrigado. Jesus, bom dia, Jesus. Bom dia, Edwin. Tudo legal? Tudo legal. Bem, bem, muito bem. Jocelyn, bom dia, Jocelyn. Bom dia, Edwin. Tudo bem? Tudo bom? Um pouco mais nasal. Bom. Tudo bom. Tudo bom? Bien, bien, muy bien, correcto. Hay que hacer más nasal, bien, más nasal. Am, bien, termino el ejercicio con la participación de José David. Buen día, José David. Bom dia, Edwin. ¿Todo ótimo? Estou ótimo. Bien. Y ahora, María. Buen día, María. Bom dia, Edwin. ¿Cómo va? Tudo legal. Todo legal. Bien, bien. Bueno, entonces vamos a ver ahorita la siguiente situación. Les voy a comentar algo que a mí me ha sucedido con la lengua portuguesa. Eh, yo toda la vida, yo creo que todos tenemos esos momentos en los cuales decimos, yo no quisiera ser así, yo quisiera tener algo diferente o yo quisiera haber nacido con algo diferente. Creo que todos pasamos por esas fases. Entonces yo tuve una fase durante un tiempo que decía que
no me gusta mi timbre de voz, decía. No me gusta porque mi voz es muy nasal. Vea, pareciera como que ando tapado todo el tiempo de la nariz y mi proyección de voz no es muy fuerte por eso mismo. Y claro, ¿verdad? Dedicándome tanto año a la docencia, siempre he dicho, si mi voz fuera un poco más grave, vea, si mi voz se pudiera proyectar mejor, quizás daría mejor las clases. Durante un tiempo dije eso, pero después me di cuenta que en lo que viene siendo la lengua portuguesa, los sonidos son nasal, las nasalizaciones son básicas. Entonces, cuando me metí a estudiarlo, a conocerlo, me di cuenta que el defecto que yo sentía que tenía era una virtud para hablar lengua portuguesa. Porque si yo ya sueno algo nasal, las nasalizaciones no me cuestan mucho. Entonces, trabajar con nasalizaciones se vuelve vital para aprender este idioma. Les decía anteriormente, el idioma portugués como que toma cosas de diferentes idiomas. En el sentido de las nasalizaciones, las nasalizaciones del portugués están relacionadas al francés. La lengua francófona tiene muchos sonidos nasales que llegaron a la lengua portuguesa. Y allí esa correlación. Ahora, quiero que tomemos en cuenta algunas cosas de los patrones de sonido. En primer lugar, quiero que vayamos conociendo lo que son algunos sonidos, digamos, de lo que vienen siendo las vocales. Entonces, me voy a concentrar acá. Eh, bien, en primer lugar, las vocales pueden clasificarse de dos maneras. Podemos hablar de vocales simples y de diptongos. Dentro de los sonidos simples, tenemos entonces los sonidos que vamos a llamar cortos y los sonidos que vamos a llamar largos. Cortos y largos. Si yo les dijese, porque ese es un ejercicio que se puede hacer, si yo les dijese, mire, digamos esa palabra que está en español, digámosla como que fuera en portugués. Pues lo que haría a alguien que es nativo hablante de portugués para comenzar aquí, usar la R uvular. Vea. Entonces diría coj. Y aquí una U y diría cactus, cactus. Así lo pronunciaría pensando en lengua portuguesa. Y esto lo pronunciaría como lagus, lagus, con la R uvular y lo que vendría siendo una U en vez de la O. Entonces, ahí es donde vamos a ir distinguiendo esos sonidos entre cortos y largos. Voy a ir en el orden en el cual los conocemos de acuerdo al español. Y es esta. Miren, esta de acá. Ah, En la vocal, esta es una A, pero esta vamos a conocerla como una A larga. O sea, la A, y usted y yo manejamos ya del español, es un sonido largo para comenzar. Y la vamos a usar en el portugués. Ahora, siguiendo con el orden de las As, la siguiente A que vamos a ver frecuentemente en portugués es esta. ah, Esta también es un sonido largo. O sea, tanto la A media como la A frontal o abierta, las dos son largas. De hecho, pueden ver que el fonema es muy parecido, nada más que esta está de vuelta y como de cabeza. Siguiendo con esa dinámica, luego encontraremos la E. En el portugués está esta, eh, que esta es una E corta. La E es un sonido corto. Pero hay otra E que es esta. eh, eh, Esta también es corta. Entonces vean que ya las primeras dos, para comenzar, tenemos la E corta y las dos E cortas. La E, digamos, como del español y la E que vamos a ir usando en el portugués, que es más abierta.
y tenemos dos A. La A como del español y la A del portugués, digámoslo en ese sentido, aunque si lo queremos relacionar los idiomas, este se usa en el francés y se usa en el inglés. Este se usa en el idioma Deutsch, en el alemán se usa mucho. Entonces, ahí es donde les decía, el portugués es como la integración de todos estos idiomas. Agarra de uno, agarra una cosa y de los otros agarra otras. Luego iríamos a las is, que son como esta. Esta I es una I larga. Y aquí sí vamos a diferenciar entre la I larga y algo que vamos a conocer como la I corta. I, Es esta. E, E, Esta I corta es como una mezcla, es como algo que está entre una E y una I. Y por eso es que cuando la escuchamos solita, pareciera que comienzan diciendo la I y terminan diciendo la E. Así que le vamos a poner atención a ese sonido. Pero esta sí se divide, miren, uno largo y uno corto. Si seguimos con esa idea, vamos a encontrar un sonido más, ¿verdad? De acuerdo a las vocales, y iríamos a la letra O. O, La O, como del español, es un sonido largo. Así, cuando veamos en el fonema eso, es un sonido largo. Y está esta otra O, O, que es O, O, es corta. Entonces, aquí tendríamos ya otra separación entre uno largo y uno corto. Uno largo y uno corto. Y luego tenemos las U's. Esta, U, U, digamos la U normal, que vamos a escribirla como que fuera una U así. Esta es la larga. Y tenemos este otro U, U, que es una U corta. De estas, por ejemplo, esta se usa en el inglés, se usa en el alemán. Igualmente, esta se usa también en el inglés, en el alemán. Esta se usa en el alemán, en el inglés. Entonces pueden ver de que estos tres sonidos de acá, que no son sonidos que nosotros conozcamos, porque son sonidos cortos, son comunes entre esos idiomas. Ahora, el portugués toma tanto de esos como de los que ya nosotros conocemos. Y a estos vamos a agregar esta de acá. U, U, Esta es un sonido corto, ¿ve? Y en inglés a esto se le llama schwa. En otros idiomas se le llama eshba, schwa o eshba. La vamos a estudiar más adelante. Pueden ver que es un sonido que está al centro, de todo el mapita está al centro, ¿ve? Y eso le da ciertas singularidades a ese sonido. Ven, y hasta allí digamos que serían los principales. Ya de allí hay unas que nos van a ir apareciendo que las vamos a conocer como vocales redondas. Son las mismas, pero en vez de los labios estirados se hacen redondos. Y quiero acotar algo. Esa de acá, U, esa es especial de el portugués europeo. Ese fonema de U, esta I solo la vamos a ver en el portugués europeo. Entonces, quiero que en este mapita vayan entendiendo algo. Las cinco vocales del español son como las que dan origen al sonido base. Entonces, aquí está la A y todo lo que está aquí en este bloque suena parecido a esa A. Aquí está la E y lo que está en este bloque, incluyendo estos de acá, suena parecido a la E. Aquí está la I y lo que está en este sector suena parecido a la I. Aquí está la U y lo que está en ese sector suena parecido a la U. Aquí está la O y lo que está en ese sector suena parecido a la O. Entonces, ahí nos ubicamos con esas cinco vocales que son las del español y que nos dan la puerta a esos otros sonidos. Em, las palabras que hemos visto de momento llevan esos fonemas. Y digamos que de manera elemental, lo que debemos de hacer es agregarle a algunas de ellas la nasalización, que es lo que le da esa característica. Así rápidamente, miren, revisando, bueno, voy a poner esto como más al centro, así para que se vea mejor.
Si regresamos con las palabras que hemos estudiado de ese documento y vamos con las primeras de los saludos, quiero que nos ubiquemos acá. Miren, tenemos la O, vea que decíamos es larga, miren, y ahí aparece en esta. Solo que con la virgulilla, recuerden, indica nasalización. Luego, miren, en esta tendríamos la G, una I larga. Y aquí tenemos la A media. Esta de acá que nos llevaría a ese sonido, la A media. En la siguiente tenemos la O que ya la hablamos, la A media. Entonces ahí la vamos reconociendo. Aquí estaríamos usando la A frontal, la A del español. Y en G estaríamos con una I larga. Luego se repite boa, que ya la vimos, pero en noche, miren, se combina la O larga con una I corta, con este de acá. Es un diptongo. Hoy, hoy, noi, chi. Y en la parte de la chi tendríamos esta de acá. Luego el hola, ¿verdad? Que decimos que es más como el hi. Vean, volvemos a ver la misma combinación de esas dos. En el Atelogu, ahí en el Atelogu, Atemais, Tagi, ahí veríamos nuevamente las vocales. Miren. La A del español, la E corta, esta de acá. Lo sería una O corta aquí y la U, como la U del español, una U larga. Lo. En el maíz, nótese que tenemos lo que sería la A, ya decimos el español aquí, y la I corta, maíz. La de tarde ya la hablamos, antes de pues, tenemos, miren, la E de el español. No es como esta, miren, es diferente. Entonces vamos a ir aprendiendo a diferenciar entre las dos E, la E abierta, que es esta de acá, y la E cerrada. Ambas son vocales cortas. Y así, ¿verdad? Podemos ir viendo cada una de ellas. Por ejemplo, en todo, para la palabra todo, usamos dos veces la U larga, en todo. En cómo, usamos la O y la U larga. Pero si se fijan en legal, en la U, en la L, mejor dicho, que se convierte en U, vean, en este caso tenemos lo que vendría siendo el sonido, la que corresponde a una U corta. U, este de acá. Eh, no nos ha parecido, por ejemplo, la Shua, todavía no hemos visto ninguna palabra que tenga eso, pero las vamos a ver en su debido momento. Y así vamos a ir desprendiendo algunas cosas. Pero siempre que vean vocales con la virgulilla, nasalización. Y es como sonar con la con la N o con la M. Bien, bueno, vamos a quedarnos hasta acá el día de ahora, ¿verdad? Vamos a seguir mañana con una práctica más de estos sonidos que estamos viendo de estas frases de saludos. Saludazones. Bien, vamos a despedirnos. Chao, até logo. Hasta Te luego. logo. Chao, te Até logo. logo, até logo. Ciao, até Hasta logo. Tchau, logo. tchau. Obrigado. Muito obrigado.